Parashat Tazria, libro de Vayikra, Levítico capítulo 12. A propósito que la parashá anterior, que es la parashá Shemini, es donde los sabios de Israel en el último, en uno de los últimos párrafos, donde dice que todo lo que repta sobre su vientre y todo lo que marcha en cuatro patas, incluso aquellos con numerosas patas y todas las criaturas pululantes que pululan sobre la tierra no comerás, son abominables. Y dice, no se hagan abominables sus almas por medio de ninguna criatura pululante. Pero los sabios de Israel dicen que aquí viene una palabra que es gajón, y en el Humash, viene en la página, el Humash de Ashkor, página 648, en la parte en hebreo, segundo renglón, gajón, y es la parte justamente, los escribas dicen que la Bab viene más grande de lo normal y es justamente la mitad de toda la Torah. Y solo se me hizo interesante mencionar esto. Y la Parashat Tazria, que viene en el libro de Vayikra también, en el capítulo 12, verso 1, comienza diciendo, habló Adonai a Moshe diciendo, háblale a los Bene Israel diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz a un varón, será impura por 7 días, como en el caso de la dolencia de su separación, será impura. En el 8º día circuncidará la carne de su prepucio, durante 33 días permanecerá ella en sangre de pureza. Nada sagrado tocará. Al santuario no entrará hasta que se completen los días de su pureza. Si a una niña, a una femina, da a luz, será impura por doble, 2 semanas, como durante su separación, y 66 días permanecerá en sangre de pureza. Entonces, la parashá es Tazria, que significa traer semilla. Después de traer el tema, dice el comentario aquí, de las leyes de Tumá, que es impureza, que es consecuencia de tocar animales muertos, la Torá aborda el área de Tumá derivada en la relación con los seres humanos, capítulos del 12 al 15. El primer tema que se analiza es el de una mujer que da a luz, debido a que representa el principio de la vida y por ende el comienzo de los procesos de Tumá. La creación de un ser humano es el fenómeno más sublime del universo, pues al traerlo al mundo, el hombre y la mujer se asocian con el Eterno, quien infunde de alma a su simiente, mas esta nueva vida empieza con la impronta de la Tumá, impureza ritual, para enseñar que la vida sin más no es suficiente y que esta debe ser un instrumento en el servicio al Eterno. De lo contrario, carece de valor. Por ello, después de este periodo de impureza, la madre o la nueva madre inicia su proceso de purificación, el que culmina trayendo una ofrenda. Antes de traerla, ella debe purificarse de su contaminación. Sin embargo, incluso después de esto, aún se puede consumir carne sacrificial o terumá, debido a que la sola ausencia de impureza ritual no representa el cumplimiento cabal del objetivo del ser humano en esta área. Vemos pues que el ser humano debe aspirar a algo más que solamente eliminar lo negativo, tratando asimismo de hacer logros positivos. Es decir, la persona no se purifica del todo, sino hasta que haya llegado a la morada de la presencia del Eterno con una ofrenda que representa la expiación por lo que ya ha pasado y por estar dedicado a lo que está por venir. Entonces, habíamos hablado un poco en referente a tumá o impureza, que por ejemplo una mujer que dio a luz, acabamos de leer, tiene que traer una ofrenda en el santuario, cuando el santuario estaba en funciones, y la mujer al dar a luz no está cometiendo ninguna transgresión. Digo esto porque tradicionalmente la mente teológica trata de asociar el traer una ofrenda al templo por causa de pecado, pero no tiene que ver siempre con causa de un korban hatat, una ofrenda por transgresión. Había muchos tipos de ofrendas, el korban shelamim, ofrendas de paz,
también teníamos el Corbán Todá, que es una ofrenda de acción de gracias, que no necesita uno tener una razón para traerla, sino simplemente por gratitud al Eterno para que su altar esté continuamente encendido. Y la mujer que dio a luz no transgredió, no cometió un pecado, pero sabemos que cada vez que el cuerpo del ser humano segrega algún tipo de líquido fuera de lo normal, hacemos una oración cuando, perdón, nuestras oraciones matutinas y también cuando hacemos nuestras necesidades y vamos al baño, por la mañana, después de salir del baño, decimos una verajá, una bendición, que nada más voy a tratar de recordar generalizadamente. Dice: bendito eres, Señor, nuestro Elohim, Rey del universo, que has creado diferentes orificios en nuestro cuerpo y es conocido delante de tu trono de gloria, que si alguno de ellos se abriera, o sea, de manera incorrecta, o se sellara, o se cerrara, sería imposible permanecer de pie delante de ti. Entonces, el Eterno no permita que, si no funcionaran bien nuestros orificios, nuestros ojos, oídos, nuestra nariz, la boca o nuestras partes donde hacemos de nuestras necesidades o procreamos, etcétera, si alguno de estos orificios no funcionara propiamente por la misericordia del Eterno, entonces no podríamos estar delante de él, porque la Torá prescribe que si, por ejemplo, no lo permita el Eterno, llega a segregar sangre en nuestro oído, nuestra nariz, etcétera, la sangre es vida, pero cuando está fuera del cuerpo, por la razón que sea, se convierte en muerte. Entonces, cada vez que segrega nuestro cuerpo algún tipo de fluido o de sangre, estamos en una condición de impureza. Tal vez no cometimos ninguna transgresión y hay veces que sale sangre de la nariz por estar mucho tiempo en el sol, etcétera, pero tiene uno que purificarse antes de poder entrar al santuario y estar en una condición de pureza. Entonces, pureza no significa nada más darte una ducha, a tomar un baño porque te sientes incómodo, te sientes sucio físicamente. La pureza ritual tiene que ver más con presentarse limpio delante del creador del universo. Y la impureza ritual significa que hay una condición que la Torá te prescribe, que si estás en ella no puedes presentarte delante del creador del universo. Bendito sea su nombre. Y la mujer, en este caso, la frase clave de nuestro estudio es que cuando una mujer conciba, y esta palabra viene tasría, que lleva la connotación de será, y será significa semilla. Cuando una mujer da semilla, y está enfatizando dando a un varón, y los sabios de Israel nos dicen que la semilla está en el varón. Cuando va a procrear con su esposa, el varón tiene la semilla, pero también nos dice la escritura en el Eterno: ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y en este contexto, creo que es el libro de Gálatas donde nos dice que acerca de el Mesías, dice: nacido de mujer y nacido en sujeción a la Torá. Y si crees en el capítulo 4, dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está sujeto a tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, mas venido el cumplimiento del tiempo, el Eterno envió a su Hijo, nacido de mujer y hecho sujeto a la Torá, para que trajere redención a los que dependían de la Torá, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, el Eterno envió el Ruaj de su Hijo a sus corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así es de que ya no eres más un esclavo, sino hijo. Y si también hijo, eres heredero del Eterno por el mérito del Mesías. Así que en otro tiempo, no conociendo al Eterno, eran siervos de lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido al Eterno, o más bien siendo conocidos del Eterno,
cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos en los cuales quieren volver a servir. Y bueno, continúa el tema ahí. Pero el capítulo 4 dice que el Mesías nacido de mujer. Y es lo que esta parashá nos está ilustrando, que era necesario que el Mesías participara de carne y de sangre para poder poner fin al imperio de la muerte, que por causa del pecado de un solo hombre entró la muerte al mundo, dice el libro de Romanos, y con él vino la muerte, y así la muerte entró a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Pero así como la muerte entró por un hombre, por un varón, Tazría, por una semilla de la mujer, era necesario que viniera el Mesías para traer redención a los que tenemos la esperanza puesta en la resurrección de los muertos, en el juicio eterno y en la institución del reino mesiánico, posteriormente el mundo venidero, el Olam Jabá. Entonces, todo esto es detonado por causa de que el mismo Mesías le dice a nuestro Padre, de acuerdo con lo que nos habla el libro de los Hebreos en el capítulo 1, es un capítulo sumamente interesante en el aspecto mesiánico. Dice el Eterno, habiendo hablado de muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo creó el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados en sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Y luego vienen algunos de los salmos, el Salmo 2, hablando del Hijo, mi Hijo eres tú, y en estos versículos es donde dice, ofrenda y sacrificio no te agradaron, mas me preparaste cuerpo, como está escrito en la cabecera de el pergamino, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad, dice las escrituras, somos santificados todos en la voluntad de que el Mesías dice, ofrenda y sacrificio no te agradaron, mas me preparaste cuerpo, como está escrito en el pergamino. Estoy buscando el versículo, pero no lo veo. Y por cuanto heredó este nombre superior al de los ángeles, tiene una mayor gloria. Dice aquí más adelante que es el hombre para que te acuerdes de él. Dice el verso 9, sin embargo vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte aquel, a Yeshua, que se ha hecho un poco menor que los ángeles para que por la gracia del Eterno gustase la muerte por todos. Pero es un pasaje sumamente importante en ese contexto. Entonces, la semilla de la mujer que habla Gálatas es obviamente el Mesías. Y esta paracha hace alusión a la semilla de la mujer. Y el ángel sabemos que vino con Miriam y le dijo Ashrei, bienaventurada, y le comienza a dar el mensaje de que tiene que lo que va a pasar, que el poder del Altísimo la cubrirá y concebirá en su vientre un santo ser. Voy a leer aquí lo que dice los textos del Mesías del rabí Rafael Patay. En capítulo 13 dice, la madre de el Mesías, viene en la página 122, y todo esto son como leyendas de la percepción que el pueblo de Israel tenía acerca del Mesías. El Brit Hadashah nos da una concepción más nítida acerca de todos estos acontecimientos, mientras que antes del nacimiento del Mesías y Yeshua,
esta percepción no era tan nítida, tan clara, hablado por los profetas en ciertos aspectos, en ciertas épocas, etcétera. Pero aquí viene un midrash que se llama el Bereishit Rabbati, y de acuerdo a la nota de este libro dice que es Bereishit Rabbati, página 130 y 131. Dice aquí: hasta en aquel día que Jerusalén fue tomada, Jeremías 38, 28. Aún ese día no hubo tanta angustia, sino regocijo, porque en ese día nació Manahem, que se le conoce también como el Mesías. Y en aquel día Israel recibirá completo pago por todos sus pecados, porque el Rabí Shamuel Bar Nachmani dice: en el día en el cual el templo fue destruido, Israel recibió grande retribución por sus pecados, como está escrito: el castigo de la iniquidad se ha cumplido, oh hija de Sión. Lamentaciones 4:22. Y entonces, si es un castigo y lo entendemos así, ¿por qué entonces sabemos que el Mesías viene a nacer en este tiempo? Porque está escrito en Isaías 66:7: antes de que ella tenga dolores, dio a luz. En el día en que el templo se decretó que sería destruido, Eliyahu, de bendita memoria, andaba caminando por un camino. Escuchó una voz de lo alto que decía: el santo templo va a ser convertido en ruinas, y los hijos del rey van a ser llevados en cautividad, y la esposa del rey va a terminar siendo una viuda. Tan pronto como Eliyahu escuchó esto, él se dijo a sí mismo: si esta es la voluntad del Eterno, es como destruir el mundo. Y entonces fue y encontró a gente que estaba arando y plantando, y les dijo: el santo, bendito es él, eh, se ha enojado en contra de este mundo y va a destruir su casa y va a enviar a sus hijos al exilio para que estén entre las naciones del mundo, y ustedes están ocupándose con estas cosas tan básicas. Una voz se escuchó del cielo y dice: déjalos, porque el Salvador de este mundo ha nacido. Y Elías entonces le dijo a la voz que escuchaba: ¿y dónde está él? Y la voz de lo alto le dijo: búscalo en Betlehem de Judá. Entonces Eliyahu fue y encontró a una mujer que estaba en la puerta de su casa, y tenía a la criatura, y la criatura estaba llena de sangre y estaba con ella. Y él le dijo a ella: hija mía, ¿tú diste a luz a este hijo? Tazriahu. Y ella dijo: sí. Y él le dijo a ella: ¿por qué está tan lleno de sangre? Y ella dijo: algo va a acontecerle a él. En el día cuando esta criatura nace, es cuando se decreta también que el templo va a ser destruido. Y él le dijo a ella: hija mía, levántate, tómalo, porque una grande salvación va a venirte a ti a través de él. Inmediatamente ella se levantó, y él le dio ropas para que vistiese a esa criatura y muchos regalos, y lo envió así al niño con la madre. Y ella no quería aceptar tanto regalo y tanta ostenticidad, pero él le dijo a ella: toma esto de parte mía, porque después de un tiempo va a venir recompensa por todo esto. Y bueno, vienen varias leyendas. Viene uno que la madre del Mesías, que es Hepzibah, otro que es Naamá, la esposa de Salomón, y otra de las leyendas más generalizadas dice que es la Shekinah, la presencia divina, es la que trae a que se manifieste el Mesías cuando viene. Pues cuando una mujer da a luz una semilla y un hijo varón, en este contexto se refiere en el aspecto mesiánico a la venida del Mesías, que el Mesías vino nacido en sujeción a la Torá y no puede ir en contra de la Torá. Tiene que cumplir la Torá porque él es la Torá viviente. El día de ayer meditábamos en la Parashá que cuando el Eterno dijo: hagamos a el hombre, está diciendo hagamos no solamente a toda la creación, a la tierra, que los sabios dicen que el Eterno, para formar a Adán, lo formó de la tierra que estaba en la base
donde se construyó el altar del sacrificio en el Santo Templo. Entonces, el Eterno está diciendo, hagamos al hombre, no solamente le está diciendo a la tierra, a la Adamá, sino también le está diciendo a la Torá. Los sabios de Israel dicen, no solamente a la Torá escrita, sino a la Torá oral, que le dé manifestación a aquel que va a representar a la Torá. Y el libro de Juan dice en el capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne, aquella Torá se hizo carne. El Eterno dice, hagamos al hombre, y la Torá inmediatamente se da a sí misma para que ella pueda ser representada en este varón. Y cómo es posible que la Torá misma, puede personalizarse en un ser humano, que cuando el Eterno dio la Torá al pueblo de Israel en el Sinaí, los ángeles del cielo decían, Señor del universo, ¿cómo es posible que vas a entregar tu tesoro a estos mortales? Y el Eterno dice, pregúntenle a ellos. Y vienen los ángeles con Moshe, dicen, ¿para qué quieres la Torá? ¿Para qué quieres que descienda hacia ustedes? Que es mejor que esté administrada en lo alto, en los cielos. Y Moshe le pregunta a los ángeles, ¿tienen esposas? ¿Tienen hijos ustedes? ¿Tienen necesidad de alimentos como nosotros, aprender el servicio, etcétera? Y los ángeles dijeron que no. Entonces Moshe dijo, ustedes no la necesitan, nosotros sí la necesitamos aquí. Entonces es necesario que la Torá venga, en este caso, a hacer equipo con esta visión de nuestro Padre, que cuando una mujer da a luz, tasría, a un hijo varón, es necesario que se manifieste, pero esta manifestación plena es la del Mesías, y sabemos nosotros que para eso vino el Hijo del Eterno, para deshacer las obras del maligno. Pero el Verbo encarnado no viene a abolir la Torah, viene en sujeción a la Torah para darle cumplimiento a los mandamientos. Y el Salmo 139, 5 nos da una ilustración acerca de lo que nos dicen los midrashes. Estas notas las tomé del midrash Rabbah. Anoche lo estaba leyendo, se llama el Midrash Rabbah, y este es en referencia al libro de Levítico. Y el Midrash Rabbah, en cuanto a esta parashá, nos envía al Salmo 139 en el verso 5. Y este Salmo 139, verso 5, dice el Salmo 139, al músico principal, un salmo de David. Oh Adonai, tú me has examinado y me has conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda, mi acostar y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí que tú, oh Adonai, sabes todo. Y el verso 5 dice, detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Que más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Y más adelante viene explicando el rey David, dice el verso 13, porque tú poseíste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Y mencionaba yo al inicio que cuando sus orificios no funcionan correctamente, no puede uno estar de pie delante del Eterno. Y los sabios de Israel nos dicen que cuando una criatura está desarrollándose en el vientre de su madre, sus orificios son cerrados. La criatura no quiere hacer del baño en el vientre de su madre porque no quiere que le vaya a traer a ella una infección o algo no propio, y entonces sus orificios son sellados dentro del vientre de su madre. Pero cuando nace la criatura, dicen los sabios de Israel, lo que estaba abierto se cierra y lo que estaba cerrado se abre. Y esta es la maravilla de nuestro Padre, que estando en el vientre de nuestra madre, la criatura, cuando la mujer da a luz, cuando tiene semilla, tiene un varón, etcétera,
en este caso el Mesías en el vientre de su madre, nos enseña acerca de esto. Protege a su madre o protege a la comunidad de Israel, no trayendo ningún tipo de impureza cuando está siendo concebido o manifestándose a la comunidad de Israel, etcétera. Pero una vez que es manifestado, una vez que nace, lo que de él estaba sellado, cerrado, se abre. Lo que estaba abierto se cierra. Y este salmo en el verso 5 dice, detrás y delante me protegiste. Y el Rabí Eleazar dice que la palabra atrás es en el hebreo ajar. Y la palabra adelante es kedem, kedem. Y ajar significa atrás, significa que el hombre fue creado al final del día sexto. Y kedem significa que el hombre fue formado al inicio del día. En otras palabras, lo que trata de interpretar el Rabí Eleazar en cuanto al Salmo 139:5, cuando dice ajar de kedem, atrás y adelante me protegiste, significa que su cuerpo fue creado en el día 6 de la creación del ser humano, pero su alma desde el día primero, cuando el Eterno dijo en Génesis capítulo 1:24, produzca la tierra seres vivos, ahí ya estaba produciendo el alma para el ser humano. Y viene otro rabí, el rabí Resh Lakish, y nos dice, ¿qué significa ajar de kedem? ¿Qué significa detrás y adelante me concebiste y me protegiste, perdón, me guarneciste? Resh Lakish dice, ajar es lo último de la creación y kedem es lo primero de la creación. En base a esto, dice el Midrash, Resh Lakish dice, podemos entender que el significado de este versículo es que el Ruach de Elohim se paseaba sobre la faz de las aguas, y en esto se refiere al espíritu del Mesías. El espíritu del Mesías, ¿en qué contexto dice Resh Lakish? En que el Mesías, él es el primero y él es el postrero. En conclusión, lo que trata de decir el Midrash en cuanto a la Parashat Tazria, haciendo referencia al Salmo 139:5, que el Mesías, él es el primero y él es el postrero. Y esto mismo nos lo dice el propio Mesías en el testimonio de Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, cuando está hablando de que yo, Juan, verso 9, hermano y partícipe de la tribulación en el reino y en la paciencia de Yeshua HaMashiach, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra del Eterno y el testimonio de Yeshua HaMashiach. Y yo fui en el Ruach, en el día del Señor. El día del Señor es la era mesiánica, el día 7 de la semana milenial, el Shabbat, que es de 1000 años. Y dice, yo fui en el Ruach, en la era mesiánica, y escuché detrás de mí una grande voz como un shofar que decía, Ani Ha-Alef, yo soy el Aleph, y yo soy la Tab, yo soy el Rishon y el Ajarón, yo soy el primero y soy el postrero. Escribe esto en un libro lo que ves y envíalo a las Kehilots, a todas las Kehilás que están en Asia. Y luego vienen todas las Kehilots y viene la descripción de la Minorá que se manifiesta el Mesías en forma de Minorá. Pero aquí en el capítulo 1, verso 11, dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y en este contexto los sabios de Israel interpretan a qué se refiere el primero y el postrero, al Salmo 139, cuando dice el rey David que él me guarneció atrás y adelante. Él me protegió desde el principio hasta el final. ¿Cómo nos protege? Con la manifestación del Mesías, que él es el primero y él es el postrero. Y de hecho, cuando usted ve en la Santa Torá, las dos primeras palabras que vienen en Bereishit, Bereishit Vará, son las dos primeras palabras, la Davar Rishona. Las dos primeras palabras es Bereishit Vará. En el principio creó. Pero si usted ve la última letra de estas dos palabras, Bereishit es la Tab y Vará es la Aleph. Entonces, el Mesías es desde el principio hasta el final, no solamente en las primeras letras de las palabras de la Torá, sino en las últimas letras de esas dos primeras palabras,
se manifiesta que Él es el principio y Él es el fin. Él es desde Bereshit hasta Apocalipsis, desde la cabecera del rollo, que es el libro de Génesis, hasta el final que dice el libro de Apocalipsis. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, etcétera. Entonces, el Midrash nos habla acerca de el Mesías siendo el primero y el postrero. En otras palabras, lo que interpreta Resh Lakish va de la mano con lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Y si una mujer produce semilla o da a luz un varón, el Midrash continúa diciendo, en este mundo la mujer da a luz con dolor, pero en la era mesiánica, como está dicho en Isaías capítulo 66. Voy a ir al libro de Yeshayahu, el profeta Isaías, es el último capítulo del libro de Isaías, capítulo 66. Y este capítulo también es sumamente mesiánico, hablando del Mesías, así lo interpreta en este contexto el Midrash. Isaías 66 comienza diciendo, el cielo es mi solio y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Si mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron creadas, dice el Eterno, mas aquel que miraré es al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla delante de mi palabra. Comienza el capítulo 66 hablando de esto. Pero el Midrash está haciendo alusión al verso capítulo 66, verso 7. Dice, antes de que estuviese de parto, dio a luz. Antes de que le viniesen los dolores, dio a luz a un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa como esta? ¿Dará la tierra a luz en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago parir, no pariré, dice el Eterno. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Elohim tuyo. Y me viene a la mente también un versículo que viene en el libro de Apocalipsis, haciendo en referencia a la manifestación del Mesías. Y lo voy a buscar, dice el capítulo 12. Vi una grande señal, y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Se está refiriendo al pueblo de Israel, con las 12 tribus de Israel, la nación de Israel. Dice verso 2, y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo. He aquí que un grande dragón, bermejo, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cabeza 10 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiera parido. Y ella dio a luz a un hijo varón, nuevamente, para Shatasria, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para con el Eterno y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar aparejado del Eterno, para que ahí la mantengan 1260 días. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel o Mijael y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Entonces aquí algo interesante también viene en el verso 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer, o sea, contra el pueblo de Israel, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos del Eterno, o sea, son observantes de la Torá, y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. En otras palabras, estas personas o estos creyentes que está tomando lugar en la manifestación del Mesías, de acuerdo al capítulo 12 de Apocalipsis, el pueblo de Israel, que la gente hoy en día se jala los cabellos y dice,
pero es que ellos no creen en Yeshua, ellos no creen en Yeshua. Y nadie dice de usted y de mí, antes de que nos hablaran del evangelio, ¿por qué no crees en Yeshua? ¿Por qué no crees en Yeshua? Todos tenemos una parte de nuestra vida que no creíamos en el Mesías. Y por la gracia del Eterno llegó la luz del Mesías a nuestra vida y creímos en el Mesías. El pueblo de Israel está en esa condición también, pero aquí nos da un testimonio el capítulo 12. Dice que el dragón se enojó contra la mujer, contra la nación de Israel, y fue a hacer guerra contra el pueblo de Israel, quienes guardan la Torah y creen en el Mesías Yeshua. Entonces, no debe preocuparse tanto la gente de que el pueblo ortodoxo no conoce al Mesías ahorita, como muchos tampoco lo conocíamos a nuestra edad temprana, tal vez, pero lo llegarán a conocer y le servirán también en lo postrero de los tiempos. Pero aquí vemos claramente en Apocalipsis que lo que dice el profeta en el capítulo 66, verso 7, antes de que estuviese de parto, dio a luz, y antes de que le viniesen dolores, dio a luz a un hijo. Y el Mesías que está testificando de la venida, perdón, nuestro Padre, a través del profeta, está testificando de la venida del Mesías, que vendrá un hijo varón y regirá a las naciones con vara de hierro. Y este capítulo 66, que habla el Midrash, acerca de la Parashat Tazria, es también mencionado por Esteban en su discurso en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos está Esteban dando su testimonio cuando es acusado, cuando en el capítulo 6 se eligieron a Esteban, varón lleno de Imuná y del Ruach HaKodesh, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, etcétera. Y Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en medio del pueblo. Y algunos sobornaron para que dijesen que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moshe y contra el Eterno, o sea, en contra de la Torá. Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron, lo trajeron delante del Sanedrín y pusieron falsos testigos que dijesen, este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra el templo, contra este lugar santo y contra la Torá, cosa que él nunca estaba haciendo. Porque le hemos oído decir que este Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las ordenanzas que nos dio Moshe. Eso es lo que hasta el día de hoy muchas comunidades ortodoxas hablan en contra de Mesías. O sea, es el testimonio comprado, es un testimonio falso. En este caso, algunos sobornaron para que otros dijesen lo que otros querían que se dijera. En este caso, es triste que el pueblo ortodoxo habla de Yeshua las palabras que Roma está sobornando que se digan. Y usted y yo, afortunadamente, estamos en medio de la línea de fuego y es nuestra obligación el poder testificar que Yeshua es el Mesías y poder dar testimonio como Esteban. A Esteban le está costando la vida el testificar acerca de Yeshua, pero eso a él seguramente no le importa porque es mejor obedecer, como dice Pedro, al Eterno antes que a los hombres. Y qué valor tan grande tiene nuestra fe en Mesías, que aún podemos perder la vida por testificar acerca de él, como es el ejemplo de Esteban, pero aún así es el fuego que el Eterno ha puesto dentro de nosotros para testificar a todo el mundo que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y dice, todos los que estaban sentados en el Sanedrín, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7. El principal de los Kohanims, o el Cohen Gadol, le dijo entonces, ¿es verdad esto? Y él dijo, varones hermanos y padres, escuchen. El Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y viente a la tierra que te mostraré. Y comienza a dar testimonio acerca de los patriarcas. Habla de Abraham, de Isaac y de Jacob,
y después de hablar de eso, habla de la descendencia a Egipto, de la esclavitud en Egipto y cómo vino Jacob con las tribus a Egipto. Verso 13, la segunda, José fue conocido de los hermanos y fue sabido a Faraón el linaje de José. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Shechem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Gemor de Shechem. Y verso 17, más como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual el Eterno había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, y continúa hablando acerca del testimonio de la estancia en Egipto, y después habla acerca de Moshe en el capítulo 7 de Hechos, y le reclamaron cuando él mató al egipcio: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? A esta palabra Moshe huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en fuego de llama de una zarza. Y Moshe, mirando, se maravilló de la visión y se acercó para considerar, y vino a él la voz del Eterno y le dijo: yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak, el Elohim de Jacob. Mas Moshe, temeroso, no se atrevía a levantar la vista o a mirar. Y este libro, nuevamente, los textos del Mesías, tiene una introducción muy interesante. La introducción número, vienen como tipos incisos o números. En este caso es la número 6. Y dice: raramente, dice el rabí, raramente es un mito tan perfectamente prefigurado en la tradición muchos siglos antes como es el mito del Mesías, y en su relación con la vida de Moshe, porque es un hecho asombroso que se asocie al Mesías en este contexto con Moshe. Pero todo esto fue desarrollándose plenamente entre el segundo y 12º siglo de la era común, o sea, después de la destrucción del templo. Y todas las historias que se relacionan con Moshe en la Biblia, a partir del siglo VI, es de alguna manera asociado con el mito del Mesías. Y sus historias son muy paralelas, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Dice: el Mesías es de un linaje en su sangre que sabemos de Israel y de la casa de David. Así también Moshe era el linaje más noble que existía entre los hijos de Israel y pertenecía a la familia de los Kohanim, descendientes de Leví. Este grande tarea, tanto para el Mesías como para Moshe, se les da la meta de cumplir la redención para su pueblo que ha estado en esclavitud. La esclavitud del exilio y la dispersión, en el caso del Mesías, perdón, y la esclavitud egipcia, en el caso de Moshe. Pero tanto el Mesías como Moshe tienen la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra santa, a la tierra prometida, a la tierra prometida a los patriarcas. En el tiempo de la manifestación de ambos, la gente ya tenía mucho tiempo sufriendo por muchas generaciones, pero aparentemente no estaba la presencia divina ahí para ayudarles, no se percibía, pero el Eterno estaba preparando la redención. Tanto Moshe como el Mesías tuvieron un largo tiempo de espera antes de que se les diera la orden de lo alto de que trajeran a cumplimiento esa misión de traer redención al pueblo. Así como el Midrash nos indica, tanto Moshe como el Mesías estuvieron años esperando que se les diera la orden para poder sacar al pueblo. El Midrash en Éxodos Rabá dice que la hija del faraón sacó a Moshe y
quien es traído para darle el pago a su padre por la esclavitud. De igual manera, como Moshe viene contra el faraón, así también el rey Mesías va a darle su pago a Roma y por eso habita a las puertas de Roma. Eso es Éxodo Rabá 1:26. Me voy a ir un poco más adelante. Moshe creció en la casa del faraón y todo lo que aprendió ahí, él hasta llegó posiblemente a sentirse que estaba en su propia casa. De igual manera, el Mesías, que en el futuro tomará la revancha contra Gog y Magog y todos sus ejércitos, está escondido en las puertas de Roma. Moshe tenía 80 años cuando el Eterno le habló en la zarza ardiendo y le instruyó que fuera el faraón, porque 40 años él estuvo con el faraón como un príncipe y otros 40 estuvo como pastor en el desierto de Midian. Y nosotros podemos, por lo tanto, asumir que todo este tiempo, tal vez él sabía o tal vez no lo sabía, pero estaba esperando el llamado. El Mesías, por supuesto, tiene que esperar mucho más, por siglos y siglos, hasta que se le dé la orden de salir de Roma y saldrá como un leproso, como aquel que está escondido en el nido de pájaro del jardín celestial, en el Gan Eden de lo alto, y cuando se manifieste, entonces traerá la redención. Continúa diciendo aquí, no es la redención la que sigue después, inmediatamente, cuando se manifiesta el Mesías, después de que él es revelado, nuevamente es escondido, pero en su segunda presentación traerá una redención total a la creación. Y voy a leer otro párrafo, dice aquí, así como el primer redentor, Moshe, así será el último redentor, el Mesías. Y así como el primer redentor fue revelado a los hijos de Israel y después fue escondido por un tiempo, así también el Mesías será escondido o quitado y después se manifestará. ¿Por cuánto tiempo será escondido? El rabí Tanjuma, en el nombre de los rabinos, dice, estará escondido por 40 días en el desierto. El rabí Yitzhak, hijo de Kartza, en el nombre de rabí Jonah, dice, estos son 45 días o más de 40 días en los cuales Israel es puesto a prueba. Y dice, en conclusión a este tema tenemos que mencionar que muchos sabios talmúdicos sienten que hay una grande relación entre Moshe y el Mesías. De acuerdo con Samuel, el mundo mismo fue creado por causa de Moshe, mientras que el rabí Yohanan dice que todo el mundo fue creado por el Mesías y para el Mesías. Esto viene en el Tratado Sanedrín de Babilonia 98, folio B. Pues aquí vienen varios ejemplos, vienen otras dos hojas hablando de la relación de el Mesías. Dice, el Mesías mismo, voy a leer en la siguiente página, no tiene número, pero dice aquí, el Mesías mismo va a ser muerto por el imperio de Roma y su cuerpo permanecerá por algunos días aquí. Pero cuando él regrese nuevamente con vida, las leyendas nos dicen que vendrá ya no como el Mesías sufriente, sino como el hijo de David, ya después de haber sido resucitado. Moshe, en su tiempo, él no pudo vivir más, aunque anhelaba entrar a la tierra de Israel, y las leyendas nos dicen que él pedía que aunque sea como un ave, se le permitiera entrar para poder ver la tierra, pero el Eterno no se lo permitió. Pero cuando el hijo de David venga, él cumplirá la misión de redención y traerá la redención total. Con la muerte de Moshe, la carrera de esta redención inicial terminó, pero con el Mesías de la casa de David, cuando él venga, traerá completa victoria sobre Gog y Magog y sobre todos los enemigos del pueblo de Israel, a los cuales él dará muerte con el aliento de su boca. Y bueno, todos estos son comentarios rabínicos y es como si estuviéramos leyendo Apocalipsis o el libro de Daniel o el libro de Ezequiel, que son de lenguaje apocalíptico,
etcétera. Habla de los sufrimientos del Mesías, de la victoria del Mesías, la resurrección de los muertos, el banquete del Mesías, la casa de estudios del Mesías en la era mesiánica, etcétera. Entonces, es básicamente el mensaje que tenemos en el Brit Hadashah, también está plasmado en la literatura rabínica, como el Eterno se lo mostró al pueblo de Israel. Y en este contexto, el libro de los Hechos, capítulo 7, está dando testimonio a Esteban y está diciendo que el Eterno dijo: yo soy el Elohim de tus padres. Le dijo a Moshe, de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, mas Moshe, temeroso, no osaba mirar. Verso 33 del capítulo 7 de Hechos. Y le dijo el Señor: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y comienza diciendo una serie de versículos que hace años me llamaron mucho la atención. Cuando recién me regalaron mi primer Biblia, meditaba yo siempre en estos pasajes, y a mi punto de ver muy particular, siempre he creído que Esteban lo que está haciendo es ilustrar de Yeshua a través de Moshe, que es lo que acabo de leer en los Midrashes. Y comienza diciendo Esteban en su testimonio: ahora pues te enviaré a Egipto. Y en el verso 35 comienza diciendo: a este Moshe que ustedes rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? Vuelve a decir: a este envió Dios por príncipe, o sea, al Mesías. A este Moisés segundo, o al Redentor final, envió el Eterno por príncipe y Redentor, y dice aquí en la Biblia, en la traducción, con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Pero cuando uno va al texto griego, tengo conmigo aquí este Nuevo Testamento, se llama Completo Estudio de la Palabra del Nuevo Testamento, y es el autor Spiros Zodiates. El autor es una persona griega, o sea, alguien especialista en el lenguaje griego. Seguramente él puede interpretar el texto mejor que muchos de nosotros. Y aquí en el capítulo 7 de lo que estamos leyendo, en el verso 35, dice: este Moshe al que ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? Este mismo el Eterno envió gobernante, pero aquí no vienen las palabras lo envió como, a este envió por, sino que el Eterno envió príncipe y redentor. Y en ese contexto es mi percepción que está hablando del Mesías Yeshua. Y si lo tradujéramos de esta manera, sería: a este Moshe que ustedes rechazaron diciéndole, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este, o sea, a este Mesías que representa a Moshe, le envió el Eterno como un ángel, cuya mano lo sacó y le apareció en la zarza. Y después del capítulo 35 comienza a decir, todos los versículos siguientes, al menos 4, comienzan diciendo este, o sea, a esta semilla del Eterno, o a este Mesías, a este Redentor. Dice el verso 36, o sea, Yeshua, lo sacó habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto. Verso 37, este es aquel Moshe, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Eterno de entre sus hermanos como yo, a él lo oiréis. Verso 38, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos. Y luego después continúa Esteban, después de testificar de Yeshua, que es el Redentor superior a Moshe, dice: ¿a cuál nuestros padres no quisieron obedecer? Al contrario, le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Y le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. Y después viene el que hicieron un becerro de oro, y dice más adelante:
acerca de Josué, que los introdujo en la tierra, halló gracia delante del Eterno y pidió hallar tabernáculo para el Elohim de Jacob. Y luego habla del tabernáculo y después de eso comienza a hablar de verso 47 del templo. Mas Salomón le edificó una casa, un Bayit, Beit HaMikdash. Verso 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, y hace alusión al capítulo 66 que estábamos leyendo del profeta Isaías, donde dice, si el cielo, voy a leerlo aquí, si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me pueden edificar? Dice el Eterno. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo así mi mano todas estas cosas? Y sabemos que el capítulo 66 no solamente habla de que la presencia divina no puede morar en lugares, como dice Salomón en su oración de inauguración del templo. ¿Qué lugar te puedo hacer donde puedas tú morar si tú eres el creador de todas las cosas? Si el cielo es tu trono y la tierra tu estrado. Isaías hace referencia a esa oración de Salomón y sabemos que el capítulo 66 está hablando acerca también de la manifestación mesiánica del Mesías, que él es el primero y él es el postrero, como lo dice Resh Lakish, asociando el Salmo con el texto de Isaías. Y el verso 51, después de dar toda esta disertación, dice como conclusión Esteban, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Ruach HaKodesh, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual ahora ustedes son entregadores y matadores o partícipes de la muerte de él, que recibieron la Torá por disposición de ángeles y no la observaron? Y oyeron estas cosas, regañaban en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Ruach HaKodesh, puso los ojos en el cielo y vio la gloria del Eterno y a Yeshua, que estaba a la diestra del Eterno. Verso 55. Creo que en el texto original dice que de pie. Sí, en el texto original dice que de pie a la diestra del Eterno. Algunos comentaristas dicen que Mesías se puso de pie para honrar lo recibirá, en este caso a Esteban, que iba a ser a punto de ser puesto a muerte. Dice, y vio Yeshua que estaba de pie a la diestra del Eterno. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Eterno. Y dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron unánimes contra él y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Shaol y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Adón Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a grande voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los justos no mueren, sino simplemente dormimos. Entonces podemos ver que esta semilla de la mujer, nacido de mujer y nacido en sujeción a la Torá, ha venido a traer redención completa al pueblo de Israel y a toda la humanidad, que no es un mensaje bien recibido por la humanidad ni por la gente. Y en los postreros tiempos que nos ha tocado vivir, parece ser que cada día es más difícil que la gente quiera acercarse a este Mesías, a este Redentor, aquel que viene cumpliendo lo que Moshe simplemente preparó el camino para el Mesías, a lo cual cuando vino Yeshua estuvo manifestándose por un tiempo, pero tuvo que ser escondido a la diestra del Padre por otro tiempo, esperando hasta que sus enemigos sean puestos como tapete bajo sus pies, en lo cual en la era mesiánica volverá nuevamente, como él prometió, que no volverá a probar del fruto de la vid hasta que lo beba nuevamente en el reino, preparando todo para nuestro Padre. Entonces, esta parashá Tazria nos enseña acerca de cómo un varón nace de una mujer
para traer redención y la grande responsabilidad de gente como usted y como yo, que nos puede hasta costar la vida por testificar de él. No es una tarea fácil ni muy sencilla, pero creo que no tenemos otra más importante por la cual hayamos sido concebidos y cumplirla en este tiempo. Y pues bueno, solamente hasta ahí quiero compartir con ustedes.